Buenas noches con todos y todas. Agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Estamos como parte de APSES brindando un evento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Kelly Sopla Rojas. Soy obstetra de profesión y miembro integrante de la Asociación Peruana de Salud, Educación y Sexualidad, ¿no? Y el día de hoy no estoy sola, sino que por el contrario estoy acompañada de compañeros y miembros ilustres de nuestra sociedad. Así es que le voy a dar pase a Pedro, Liliana, Lisette, que se encuentran el día de hoy conmigo y que estamos reuniéndonos para que junto con ustedes que nos escuchan el día de hoy generemos una conversa y un diálogo y reflexionemos, ¿no? De algunas situaciones que son violencia y sobre todo violencia sexual en el marco del 25 de noviembre. Y antes de empezar, pues voy a darle pase a una de las compañeras para que se presente, diga su nombre y su experiencia. No sé, le doy pase a Lisette, por favor, adelante, Lisette. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias por la invitación y también agradecer a las personas que nos están viendo de participar en este evento. Bueno, soy psicóloga Lisette Fernández. Vengo trabajando temas de violencia sexual ya hace 10 años en la institución donde trabajo, que es el Instituto CPSEX, y venimos brindando pues talleres, actividades, charlas, incluso también capacitaciones en diversos temas de educación sexual integral para prevenir cualquier tipo de violencia. Muchas gracias por la invitación, Kelly. Muy bien, muchas gracias, Lisette. Le damos pase a Pedrito, por favor, para que se puedan presentar. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Soy psicólogo, tengo una maestría en sexología y un doctorando en consejería en sexología. Soy miembro de APSIS y soy presidente del Comité de Especialidad de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos de Lima, Perú, y les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, bienvenido. A ver, y con ustedes, pues, Liliana García. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todas y todos quienes se encuentran en la transmisión por Facebook Live. Agradecer la invitación, muchas gracias a APSES, que es nuestra casa en realidad, la Asociación Peruana de Sexología, Salud y Educación Sexual. Pues mi nombre es Liliana García, actual primera vocal del Colegio de Obstetras, encargada de todo lo que es las áreas de capacitación e investigación profesional. Asimismo, me dedico también al área asistencial, perteneciente a lo que es la DIRESA Callao. También soy docente universitaria, magíster en gestión de servicios de la salud, con una formación nacional e internacional en sexualidad humana y un diplomado en educación sexual integral en Flaxo, Argentina, ¿no? Bueno, una breve descripción para poder iniciar nuestro conversatorio. Gracias, Kelly. Muchas gracias, Liliana. Es un placer tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Como ya comenté, mi nombre es Kelly Sopla, yo soy magistra en gestión de políticas públicas, tengo el gusto de ser docente en la Universidad Peruana, privada del Norte, pero también formo parte de un equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los Centros de Emergencia Mujer, ¿no? Con experiencia en diversos temas de violencia, maternidad infantil forzada, y que justo un tema que vamos a trabajar el día de hoy, y esperamos que ustedes que nos escuchan nos puedan ayudar a poder generar conversa, diálogo, pero también algún pensamiento crítico de varias prácticas que son violencia, ¿no? Y en el marco de eso, lo que hemos preparado nosotros como equipo es empezar a reflexionar en base a algunas preguntas, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que estamos planteándonos a nosotros para conversar y también a ti que nos oyes a través del Facebook Live, porque nos gustaría escuchar tu opinión, que coloquen en el Face, que nosotros lo vamos a leer y también conversaremos, es a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de que alguien no respeta el derecho a una vida libre de violencia sexual. No sé quién se anima a contestar. Bueno, yo creo que primero tendríamos que definir un poquito lo que es violencia sexual, ¿no? Que se basa en una desigualdad de poder entre un hombre y una mujer generalmente, porque estamos hablando de la violencia en contra de la mujer, aunque también existe la violencia en contra del hombre, pero en menor porcentaje o nivel, donde lo que busca la persona es controlar, aleccionar, dirigir, imponer unas normas, sobre todo en el área que trabajamos nosotros, que es la sexología, ¿no? Imponer un punto de vista y una actuación sin ningún tipo de consenso, presionando, decidiendo y aprovechando
su fuerza, la fuerza del hombre, para lograr determinados objetivos. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Claro, sí, y justamente agregar que existe justamente el tema de la falta de consentimiento, ¿no? Cualquier situación que se dé, ¿no? Cualquier conducta sexual o con connotación sexual, pero sin consentimiento, pues obviamente es una situación de violencia. Y como dice Pedro, pues hay un tema de desigualdad de poderes, ¿no? Muy bien. Entonces, ya habiendo definido, creo que lo que es violencia, creo que podemos, ¿no? Abordar un poco el tema que Kelly nos propone. Claro. El derecho, ¿no? El derecho a ser libres, ¿no? El derecho a ser libres en las relaciones sexuales. Por eso hablabas tú de consenso. O sea, decidir con quién quieres tener actividad sexual, en cuándo, en qué momento, o sea, con qué estado de ánimo te encuentras, porque muchas veces en la relación de pareja, por ejemplo, el hombre no toma en cuenta cómo está su pareja. Si quiere tener actividad sexual, si no quiere, qué tipo de actividad quiere, porque no se negocia, no se habla de este tema, aunque la persona esté enferma, no tenga ganas, y muchas veces la misma mujer acepta estas imposiciones porque piensa que eso le toca, que tiene que cumplir con ese deber e invisibiliza esa violencia y la asume como algo natural, la normaliza a la vez. Exacto, ¿no? ¿Cómo naturalizamos prácticas que son violencia? Y cuando en el Perú esta práctica que ustedes mencionan es considerada un delito, ¿no? Un delito contra la libertad sexual. Y ahí hay bien importante de marcar que el derecho a una vida libre de violencia sexual también implica el derecho a la libertad sexual, ¿no? A la privacidad, a la autonomía física, a la autonomía económica, ¿no? No sé, Liliana, si nos podrías decir también, con el enfoque que vemos en la salud sexual y reproductiva. El derecho tiene toda la mujer, el derecho que tiene que ver con la integridad personal, la dignidad, al desarrollo libre, todos los derechos que tiene cada mujer a vivir sin discriminación y violencia fuera de sus hogares, ya sea de repente en los espacios laborales, derribar esos patrones estereotipados, ¿no? Prácticas sociales basadas en conceptos de repente de inferioridad o subordinación, a que nada ni a nadie le cause daño o de repente algún tipo de sufrimiento físico o de violencia sexual, que es justo el tema que estás mencionando, ¿no? De igual manera psicológico, económico o incluso la muerte por el hecho de ser mujer, ¿no? Y el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en realidad, como un derecho humano, es muy importante porque deja de ser un asunto privado y exige, en este caso, al Estado tener acciones para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres y así como también atender y proteger y reparar, sobre todo, a las víctimas, ¿no? Gracias, Liliana, ¿no? Efectivamente. Y nos gustaría que el público opine, ¿no? Opine qué opina sobre este derecho. ¿Está siendo respetado? ¿No está siendo respetado? De repente, como estamos viendo en la realidad nacional, existe mucha violación con respecto al derecho sexual, pero sobre todo también mucho desconocimiento, ¿no? Sumado a lo que estamos conversando, creo que sería propicio también invitarles a ustedes, compañeras y compañeros, a poder comentar respecto a, muy aparte de lo que nos referimos en el derecho, de repente podríamos ver, en este caso, cuando nosotros hemos identificado alguna práctica, ¿no? Alguna creencia. ¿Qué creencias? ¿No? Existen muchas creencias, Kelly, en torno a los temas de violencia, ¿no? Porque justamente hemos normalizado mucho algunas situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, allá que brindaba una charla sobre la prevención del abuso sexual, ¿no? Una creencia muy común de la violencia es que se da en personas desconocidas, cuando todos y todas sabemos que se da con personas conocidas, ¿no? Y las situaciones de violencia en general son personas que conocemos. En el caso del abuso sexual o la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, se presenta sobre todo dentro de intrafamiliar, ¿no? En personas que pueden ser conocidas como un tío, un primo mayor, un hermanastro, un padrastro, entre otras personas, amigo, mejor amigo de la familia, entre otras personas. Y además, sí, en ese sentido también los padres generalmente no aceptan cuando los hijos les dicen me está tocando indebidamente mi tío, mi abuelo, porque les cuesta mucho trabajo, es muy complicado. Hay como una disonancia cognitiva
con este tema, ¿no? Y además la normalización de muchos tipos de violencia que no siempre se relaciona con la actividad sexual y la violación, pero que se fomenta mucho y se normaliza en la adolescencia. Por ejemplo, cuando un adolescente controla el celular o le pide el celular a su pareja, le pide la clave, ve con quién chatea, revisa su celular, le dice cómo tiene que vestirse, con quién tiene que salir, con quién no tiene que salir, cuáles son sus amistades o las amistades que puede tener. Eso también es violencia y no se considera como tal, porque hasta los adultos, no solamente los adolescentes, sino los adultos ejercen ese tipo de conductas o comportamientos. Y hace que la gente, por ejemplo, después las mujeres, vean eso también como normal en la situación y que normalicen la violencia porque piensan que eso es lo que corresponde, lo que está en las redes, lo que ve porque buscan información distorsionada a través de redes sociales y van generando este tipo de errores de concepto que hacen que sean sujetos de violencia y se muestran, muchas mujeres también asumen el papel de víctima cuando están en una relación de pareja y no se dan cuenta que pueden empoderarse y poder decir no a la violencia. Y el hombre tiene que aceptar que no es no. O sea, aunque tenga una relación estable o una relación con la que esté empezando a salir. Claro, efectivamente, ¿no? Y justo aquí agradecemos los saludos de las alumnas y alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de UPN y otros espacios que están conectados aquí con Sí, nosotros. hay muchos que están, que son de la Universidad Federico Hay que Villarreal. reconocer que con Liliana somos parte de la UNFB, nuestra casa de estudios, así que nos da mucho Yo gusto. también. También, Pedro también. Claro, de la primera promoción. Y justo, Viviana Reynoso, gracias, nos dice un mensaje bien interesante. ¿Qué opinas, Liliana García, por favor, compañera, con respecto a lo que nos comenta Viviana? No, imagínate, ¿no? Son casos que se viven en práctica diaria, ¿no? Muchas de las pacientes que a veces vemos a diario en las consultas obstétricas, bueno, en este caso, por la materia en la cual nos desempeñamos, pues es así, ¿no? Que cuando te casas y eres del marido, eres parte de la propiedad, incluso asumes el D por el apellido y eso es lo que definitivamente es concebido de diferentes maneras, ¿no? Y diferentes posiciones dependiendo de cada una de nosotras. Para eso existe el empoderamiento femenino, que es sumamente importante, darle las herramientas a cada una de nuestras niñas, mujeres, adolescentes, madres, para que no permitan ello, ¿no? No es que se cosifique a partir de tener un documento firmado en el cual te dicen de que estás casada, ¿no? Entonces, por ello es importante erradicar estos estereotipos que tenemos con respecto a las actitudes o contextos ya antiguos, ¿no? Que de repente ya han pasado, que ya se han ilustrado y que ya se tienen conocimientos nuevos para poder erradicar todo tipo de violencia, que muchas veces inicia con estas bromas de que ya eres parte de, pero sin embargo es tiempo de erradicarlas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cómo tenemos, qué bien importante en la música, en las frases, en los poemas, en las canciones y etc. Hay que identificar esos mandatos, ¿no? Esos mandatos que desde la niñez nos han dado, como son los mandatos de dueñidad, de cosificación, en el cual el cuerpo de las mujeres es considerado un objeto, ¿no? Y un objeto... Una propiedad, ¿no? Exacto, es propiedad de alguien y es un objeto sexual. Y entonces, cuando es propiedad, yo lo puedo invertir platita y puedo adquirirlo, ¿no? Cuando es propiedad, yo te presto mi propiedad, puedes ir a quedarte ahí, ¿no? Pedro o Liliana, ¿no? Entonces, ¿cómo? Yo puedo tomarlo cuando quiero, ¿no? Exacto. Cuando lo necesito, cuando lo deseo. Y nadie lo puede tocar incluso, ¿no? Y nadie más. Claro. Y el que no quiere, la mujer que no quiere, es una mala mujer, ¿no? Es una mala mujer, una mala esposa, una mala hija, una mala madre. No cumples tu rol para la sociedad. Claro. Exacto. Pero la misma mujer yo creo que a veces asume ese rol porque lo ha aprendido desde el hogar, como tú dices, de edades tempranas, pero también los profesionales que la atienden pasa lo mismo. Cuando van a presentar una denuncia a la policía o a algún ente regular, o cuando van a un médico, el médico tampoco le da importancia. Son cosas que pasan en una relación de pareja. Entonces, eso no es normal, sin embargo, los médicos refuerzan también eso, o los profesionales que las atienden, ¿no? Excelente, Pedro, ¿no? Y justo hay varios profesionales y futuros profesionales de nuestro país que nos están escuchando el día de hoy. Qué gusto.
que se sumen a poder cuestionar y desnaturalizar estas frases, mensajes, que los escuchamos cada rato y pensamos que así debe ser, ¿no? Y justo miren otro mensaje que nos comparte Rosemary Gómez, gracias, que dice que la pareja debe ceder a tener relaciones sexuales, ¿no? Bien. Es un tema fuerte. Es verdad, o sea, hay muchas parejas que se ven obligadas o que tienen que tener o tienen relaciones cuando no lo desean por cumplir o porque les toca. O entonces, como si fuese una prerrogativa de la pareja que la busque y tenga que responder, aunque esté en condiciones que no quiere o que no tenga deseo o que se haya peleado incluso con él, ya viene el tema de la reconciliación. O sea, piensa que reconciliarse a través del sexo es lo que funciona y que así debe ser. Y las peleas no se resuelven. Incluso después de una situación de violencia, el hombre quiere tener actividad sexual con su pareja, la presión y lo obliga, y así se olvida de lo que pasó previamente. Efectivamente, ¿no? Qué lamentable este tipo de situaciones que vienen pasando y que es necesario que podamos visibilizarlas, ¿no? Sobre todo este mes de noviembre que ACCESS se suma a decirle alto a la violencia hacia la mujer, porque el 25 recordamos pues el lamentable asesinato de las hermanas Mirabal y que generó un movimiento para poder empoderar a mujeres y a hombres para que todas las personas tengamos igualdad de derechos, ¿no? Y justo un mensaje y bueno, y una pregunta que también le quisiéramos hacer al público y acá los compañeros y compañeras especialistas es que tiene mucha relación con la violencia sexual, que tiene que ver con que si las mujeres merecen disfrutar de una relación sexual, ¿no? Realmente hay muchas veces se centra, ¿no?, en la satisfacción sexual del varón, ¿no? Muchas veces se centra en las necesidades del varón porque se considera un poco como que la sexualidad, en el caso de los varones, debe ser expresada, ¿no? Puede ser expresada, puede ser libre. En cambio, la sexualidad femenina es más, se busca que sea más inhibida, ¿no? Menos participativa incluso, ¿no? Y justamente en estas situaciones donde existe violencia, y hablamos de violencia sexual, pues definitivamente no hay participación porque no hay consenso, no hay el tema de la búsqueda de placer de la mujer, entonces definitivamente no disfruta de una relación sexual, al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Va cosificando a las mujeres, en este caso cuando sí sufren violencia, y se torna ya una situación realmente atendiendo en algunos casos a algunas mujeres de que simplemente pues lo hacen porque en su creencia de que deben cumplir, pues lo realizan, ¿no? Esas prácticas. No sé qué opina mi compañero. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la sociocultura, la sociocultura es la que te da las normas de cómo debes comportarte sexualmente. Nosotros biológicamente y fisiológicamente somos capaces de responder a cualquier estímulo sexual, pero como somos seres humanos, nos basamos también en normas, principios, creencias, religiones, ética, todo lo que nos va diciendo la sociedad, y en base a eso actuamos. Pero dentro de estas creencias hay muchos mitos, errores de concepto que son transmitidos desde que somos chicos y que somos asimilando, por ejemplo, lo que pasa en la pornografía, que la mujer es un objeto sexual que no tiene ninguna decisión, que no tiene deseo, no importa nada. Participación activa a veces, ¿no? Ni participación activa. Y que no tiene que tener derecho a disfrutar de su sexualidad, sino que la mujer no debe expresar deseo porque eso es realmente mal visto. No toma iniciativa, como tú dices, tiene que hacer todo lo que el hombre decida. Y eso crea también en el hombre ese machismo que dice el hombre, piensa que si demuestra mucho, sabe mucho, entonces ya está mal vista, no va a formalizar nada en esta relación. Entonces, toda esa sociocultura nos indica que la mujer no tiene deseo o no debe manifestarlo si lo tiene, que no se masturba, que no disfruta de su sexualidad, pero que solamente disfruta cuando el hombre tiene habilidades para hacer que ella logre el orgasmo, cuando eso no depende de él. Y no hace preliminares, menos va a tener el orgasmo, su pareja. Y además le exige, porque si no él se considera mala cama, porque no logró que ella alcanzara el orgasmo. Entonces la mujer ahí tiene un rol pasivo, y es como que el objetivo del hombre es disfrutar, porque el hombre siempre eyacula y siempre tiene orgasmo, y la mujer no.
Y muchas veces la mujer no lo tiene por las presiones que está ejerciendo el hombre sobre ella y sobre su sexualidad. Exacto. Efectivamente, ¿no? Y no sé qué nos podrías comentar, Liliana, porque tú que haces Sí, consulta constantemente. por ello es importante adueñarnos de nuestra sexualidad, ¿no? Desde nuestra anatomía, desde descubrir estos cambios que normalmente se dan en el proceso de la pubertad, desde el conocer y decir y designar los nombres que realmente tiene cada parte de tu cuerpo, de poder autosatisfacerse, brindarte de alguna manera el placer sexual mediante la masturbación femenina. Es sumamente importante conocer el cuerpo de cada una de nosotras, de mujeres. Eso es parte del empoderamiento femenino y esta es parte de esta nueva ola de que tenemos que apoderarnos de nuestros conocimientos y sobre todo de nuestro placer sexual. El disfrutar de nuestro placer sexual nos da unas armas y herramientas sumamente importantes en la cual empieza a aumentar nuestra autoestima, empezamos a valorarnos como mujeres y somos capaces de decidir en el momento apropiado si es que algo me está haciendo daño, si es que algo me está causando algún sufrimiento o si es que en algún momento estoy siendo víctima de algún tipo de acoso o hostigamiento sexual, ¿no? Por ello es importante el conocer y el disfrutar de nuestra sexualidad, porque eso empodera a cada una de las mujeres y es importante desde los consultorios, desde cualquier contexto en el cual nos podamos encontrar a una mujer que en este caso necesita de una orientación, de alguna educación sexual, brindarle esta orientación para que ella se sienta segura de que pueda adueñarse de su sexualidad y disfrutarla sobre todo. Efectivamente, ¿no? Qué importante es tener lo que tú citas, Liliana, pero sobre todo ver también que todo esto se engloba en una ESI libre de discriminación, ¿no? Y lo digo así porque a veces es muy selecta, ¿no? No se le da la ESI a todas las personas, sino que a determinado ciclo de vida le es permitida, ¿no? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, incluso adultos, incluso niños, ¿no? Porque le preguntan a papá o mamá sobre cómo se llama esto, por qué él se besa, por qué se abrazan, y como los adultos no les contestan, pues se van a las redes sociales, ¿no? Al internet. Y tienen educación sexual basada en pornografía. Y entonces, qué interesante es que empecemos a dar educación sexual integral, ¿no? Donde se reconozca el cuerpo, que es el autoconcepto, y el derecho a decir no. No me puedes tocar, no me puedes besar si yo no quiero, ¿no? Porque mi cuerpo es mi territorio, ¿no? Claro, y también basado dentro del marco de un enfoque de igualdad de género, ¿no? Porque de hecho la ESI trabaja muchos temas de conocimiento del cuerpo, cuidado del cuerpo y demás, pero también a trabajar la parte ética moral, ¿no? Que es el respeto, que es el tema del consentimiento, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Y la prevención de la violencia, ¿no? Que a veces trabajamos pues enseñando temas de prevención del embarazo adolescente o de ITS y demás, pero no trabajamos temas de como por ejemplo relaciones sexuales saludables, ¿no? El tema de violencia en la pareja, ¿no? O prevención de la violencia en la pareja, promoción de relaciones saludables y demás. Creo que también es sumamente importante introducir en nuestros programas que tenemos o que intervenimos en temas de educación sexual, ¿no? Yo creo además que es muy importante la formación de la familia, que no se tome en cuenta dentro de la educación sexual integral, porque los primeros educadores son los padres, son los que primero transmiten información, no solamente información, sino también ellos son ejemplo de conducta. Entonces hay violencia en la casa, hay machismo, los niños la imitan porque los padres influencian en el comportamiento sexual y conductual de sus hijos y sin darse cuenta lo van haciendo. Por ejemplo, los primeros educadores son chicas, son mujeres, son las madres, son las maestras de kinder, son las profesoras de los años iniciales, son mujeres, no son hombres, pero son mujeres machistas, muchísimas. Porque ellas también siguen siéndolo. Claro. O sea, y en la universidad donde doy clases... Hemos crecido en esa cultura de machismo. Sí, pero actualmente se sigue manteniendo en estudiantes universitarias de psicología. O sea, ¿cómo describes una mujer? Y me dicen, bueno, una mujer es femenina, es hábil con las manos, delicada. No, una mujer es fuerte, es igualita que un hombre. Por eso hablamos de equidad de género. No biológicamente, pero sí a nivel de género. Pueden obtener los mismos salarios, las mismas oportunidades, que no haya ese tipo de discriminación. Pero además no se habla, tú dijiste muy bien, Lisette,
que hablas, por ejemplo, de ITS, pero no hablas del placer. ¿Y dónde queda el placer? Es un objetivo fundamental de la sexualidad. Entonces, los padres no hablan de ese tema. Los padres tienen la obligación de hablar de valores, de conductas, del placer. O sea, un niño que le dice a su mamá, cuando lo encuentra masturbando, se le dice, eso es caca, eso es sucio, no lo hagas. Eso es malo, Dios te va a castigar. Sin embargo, ese es placer. No será un placer adulto ni orgásmico, pero es un placer. Y hay que aceptar y decirle, a ti te gusta tocarte, lo entiendo, pero lo tienes que hacer en un lugar privado. O sea, esas cosas, ver la sexualidad con naturalidad y hablar desde la casa va a facilitar que cuando vayan al colegio también ellos puedan dar información y puedan polemizar y conversar con otros amigos o con otros compañeros. Claro, se ha asociado a la sexualidad como algo negativo, ¿no? Sí. Y peor en el caso de la sexualidad femenina, ¿no? O sea, peor va para el lado de la sexualidad femenina. Ah, eres mujer. Bueno, está permitido que el varón se masturbe, pero no está permitido que las mujeres se masturben. O que tengan orgasmos, no sé. Pero yo he visto pacientes, que van a la consulta y le pregunto, ¿alguna vez te has visto los genitales? No. No se conocen. El autoconocimiento es fundamental. Tienen que usar un espejo, tocarse, mirarse. No es que la masturbación sea obligatoria, pero si lo practicas, te va a servir para poder saber, conocer qué te gusta, cómo te gusta que te acaricien, dónde te gusta, en qué momento, con qué presión, con qué velocidad, y después transmitírselo a tu pareja y no quedarte callada. Si no, solo va a disfrutar el hombre y ya nunca. Por vergüenza, por timidez. Y lo que sí también es muy importante, y justo miren, aquí una de las personas que nos están siguiendo nos comentan, voy a ver, discúlpenme, hay varios comentarios. Sí, hay varios comentarios, les agradecemos mucho por los comentarios que están haciendo y nos invitan a poder reflexionar y pensar qué importante es tocar este tema sobre la sexualidad, sobre todo en el marco del Día de la No Violencia hacia la Mujer, ¿no? Que es el 25 de noviembre. Y vamos a ver cómo lo que dice Lisette, Pedro y Liliana tiene mucho que ver con que lo que sí se le enseña desde la niña y al niño, que caemos en una dicotomía, ¿no? Tú tienes que ser femenino y él tiene que ser masculino. O sea, una mezcla no puede haber porque si no eres raro, ¿no? Y justo miren aquí, Neni nos dice, ¿no? Pedir permiso a la pareja para bailar con ella, por ejemplo. ¿No? ¿Me das permiso para bailar con tu novia? Claro. Incluso hay una canción, ¿no? Creo que hay una canción, me ha recordado. Y miren, esto... Me compro tu novia, esa es la canción, me compro tu novia, ¿no? Porque tiene muchas cualidades, porque sabe cocinar y no sé cuánto más, y tiene paciencia. No recuerdo bien la letra, pero algo así dice. No sé si, Liliana, tú que tienes niños pequeños, no sé si todavía cantan el arroz con leche, porque parece... Imagínate, ¿no? Imagínate que empiecen a cantar ese tipo de canciones. Bueno, definitivamente, y ese es el contexto actual, ¿eh? Ese es el contexto actual en el cual estamos viviendo, pero lamentablemente no se acerca a la realidad y tenemos que tratar de disipar esa idea totalmente, ¿no? Erradicarla, definitivamente, porque no existe una propiedad, alguien no le pertenece a otra persona, que decidas tú mutuamente, por consenso, por decisión propia, el poder vivir, de convivir con una persona es porque deseas amar y aprendiste a amar desde muy pequeño y desde joven, de repente en la familia, en tu seno familiar, aprendiste a amar de una mejor manera y aprendiste que puedes convivir con una persona para poder de repente mañana más tarde tener familia, pero no cosificarte, no adueñarte de esa persona, ni tampoco pretender cambiarla, ¿no? Muchas veces tenemos también ese mito de que podemos cambiar de repente a una persona y no tan lejos, de repente es agresora, ¿no? De que hace una agresión física, no hay forma de poder de repente tener esa idea, de concebir esa idea. Nadie se puede sacrificar porque de repente eres guapo, eres lindo, eres muy atlético, o de repente eres una persona que estudió mucho, pero si tú tratas mal a alguien, tú tienes que alejarte definitivamente, ¿no? Existen varios indicios en los cuales te pueden dar a entender si es que una persona en algún momento puede ser un maltratador. Entonces lo que tenemos que tratar es de empoderar a niñas, jóvenes, adolescentes, a que las diferentes maneras de amar van a ser una sola, y es la que te permita ser y la que te permita desarrollarte como mujer, como pareja, y mañana más tarde, si es que desea hacerlo o no, como madre también, ¿no? Sí, yo añadiría eso, ¿sabes qué? Que se le enseña al hombre, por ejemplo, los papás llevan a los hijos varones para que tengan actividad sexual en la adolescencia, o mandan un tío o un primo que los lleve. Si son mujeres, no.
Entonces la mujer, como el placer sexual está prohibido, no deberían tenerlo. Entonces no deberían practicar ese tipo de conductas. Y la mujer al final se ve bloqueada también en su sexualidad o en la expresión de su sexualidad, porque no se atreve a decirle a su pareja qué es lo que quiere, o si está aburrida porque no le gusta la vida sexual que tiene. Evidentemente, si no hay preliminares, no hay afecto, no hay amor, no hay placer, ella no va a disfrutar. Pero una cosa importante es que saber que las mujeres también pueden tener placer sexual en una relación y solamente eso. O sea, tienen derecho a disfrutar de su sexualidad sin amor y afecto. O sea, no van las dos cosas amarradas. Y en una investigación que estoy haciendo, les pregunto a los chicos, jóvenes, adolescentes, entre los 18 y 21 años, y me dicen, la mujer solamente tiene actividad sexual por amor, no por placer, ¿no? En cambio, el hombre, por placer. La mujer no necesita preliminares. Claro, No, se ha perdón, la asociado. mujer disfruta más, No, pero el hombre no. es una ¿No? mujer de dudosa procedencia, miren, ¿no? Ajá, exacto. Como de esa manera, ¿no? Y Y ahí me que ha los hecho, premios no importan. exacto, me ha hecho recordar esa ambigüedad, ¿no? Que dicen zorro y zorra. Entonces, Claro, el zorro es, wow, exacto. admirable. En cambio, la Ujú, zorra, claro, nadie quiere que su hijo o alguien salga con una zorra, dicen. exacto. Y eso es algo que tenemos que cuestionar. Bien interesante lo que citas, Pedrito, Bien ¿no? interesantes las Lo veo en la desigualdades, consulta. ¿no? Las desigualdades en temas de sexualidad, ¿no? Se Sí, notan bastante, son bastante visibles. claro. Ahora es también responsabilidad de la mujer no sentirse víctima. O sea, no considerar que la violencia es normal y muchas mujeres creen que lo hacen porque se sienten obligadas a hacerlo, porque tienen que cumplir con su cuota de actividad sexual. Tuve una paciente que me dijo, cuando llegó a la menopausia ya, yo no tengo más relaciones con mi pareja. Le digo, ¿por qué? Porque ya cumplí con mi cuota. ¿Ok? Sí, Como si hubiera un número de relaciones sexuales. Como si fuera un depósito al banco y ya terminé de pagar, ¿no? Ya Ex- terminé de pagar mi deuda. Exactamente. como diciendo Y por Ya fin, no. ¿no? Digamos. sin haber Cuando, disfrutado. exacto, cuando en otros países donde existe mayor respeto a la libertad sexual, no sé si han escuchado que se abre el parque de diversiones, ¿no? Es decir, hay que tener relaciones sexuales con mayor libertad, pero ya no usas método anticonceptivo, ya no tienes que preocuparte por quedar embarazada, Claro. no tienes a los bebés, a los niños. Pero sin embargo, es una idea que muchas mujeres tienen. ¿Ah? La mayoría, bueno, en este caso, cuando atendemos en la consulta obstétrica, cuando hacemos, por ejemplo, despistaje de cáncer de cuello uterino, la prueba del Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético, definitivamente muchas de las mujeres que acuden, que son mujeres de repente mayores de 50 años, es como que desnaturalizan y dicen, no, yo ya no debería tener relaciones sexuales porque no tengo derecho a tener placer sexual. Soy una mujer que ya me encuentro en la etapa de la menopausia, ¿no? Ya no hay lubricación, ya hay resequedad vaginal. Y por el contrario, ¿no? Tenemos que brindarles ciertas herramientas para que de alguna manera ella se sienta más tranquila, más natural con su cuerpo y pueda utilizar algunas. Y es que quizás de Pueda repente disfrutar de su relación. algunas mujeres no han conocido el orgasmo durante sus relaciones de pareja, ¿no? En realidad no ha sido placentero para ellas tener, ¿no? Vida íntima con sus parejas, ¿no? Entonces por ahí también viene el tema, ¿no? Bueno, ya no tengo que hacerlo ahora por complacer a alguien y simplemente bueno, ya no lo hago porque nunca he sentido placer, ¿no? Y cuando realmente no han descubierto su cuerpo. En algún momento debemos realizar algún taller sobre el tema del placer femenino y nos sorprendió muchísimo saber que más de la mitad de las personas presentes, de las mujeres presentes, nunca habían, y ya eran mayores de 30, 40 años, nunca habían sentido un orgasmo, ¿no? Entonces, eso es Bueno, ahí yo en la consulta, por ejemplo, también tengo personas que me dicen nunca he tenido un orgasmo y sí lo han tenido. Lo que pasa es que esperan un orgasmo de la película porno, porque ellas también ven porno. Eso, O sea, porque la pornografía no es exclusiva del claro. hombre. Hay unas productoras suecas, Erika Luz, por ejemplo, que es una productora que ha ganado montones de premios de películas pornográficas para mujeres. Porque ella vio una película en una oportunidad donde una chica estaba manejando el carro, una chica preciosa, se le revienta una llanta y se estaciona. Viene un chico todo musculoso, todo papeado y le cambia la llanta y le dice como agradecimiento le hace sexo oral.
Entonces, ¿quién te va a hacer sexo oral por un favor que le hagas, no? Solo una película porno mala. Y ella dijo, no puede ser, acá no hay argumentos, no hay nada, no hay ninguna relación, ningún contacto, nadie hace eso. Entonces se decidió a trabajar en el cine porno, ella era literata, con unos argumentos, ella ha arrasado, es sueca, y sus películas les encantan a hombres y mujeres, porque tienen argumentos, tienen sentido, tienen preliminares, no hay golpes, no hay, siempre hay consenso en lo que van a practicar. Entonces todo eso facilita el disfrute de la pareja y es un método utilizado para salir de la rutina también. Interesante porque ahí estamos mostrando que justo en este marco de recordar qué es lo que estamos protegiendo y queremos una libertad de derechos y oportunidades para las mujeres y varones, es el derecho a decidir, ¿no? A decidir tener placer, a decidir ser madre o no ser madre, al decidir qué estudiar, si no estudiar, si dedicarse a trabajar, pero también basado en conocimiento, ¿no? Y justo conforme nos están comentando, también es muy importante que las personas sepan qué hacer si se con estas personas, ¿no? Con esas personas que las han forzado de manera muy sutil, porque como tú eres mi esposa, como eres mi enamorada, y le han forzado a tener un contacto sexual, ¿no? ¿A dónde podríamos acudir? ¿Qué podríamos derivar? Nos gustaría que opinen, ¿no? Si sabemos al respecto, porque Salud, por ejemplo, ofrece un servicio que es el kit. No sé si nos podrías comentar, Liliana. Sí, claro, cuando existe algún tipo de, en este caso de violación sexual, definitivamente dentro de las 72 horas el Ministerio de Salud asegura el uso del kit en todos los establecimientos de salud, desde el primer nivel de atención hasta el más alto nivel de complejidad, ¿no? En las cuales se les brinda a la paciente desde una prueba de embarazo hasta pruebas de hepatitis, VIH, sífilis, antirretrovirales, en las cuales la paciente pues pueda ser auxiliada, ¿no? Y definitivamente, de alguna manera, también derivarla a las autoridades necesarias para que ella pueda formalizar también su denuncia, ¿no? Que es importante para que pueda seguir este proceso. Ninguna mujer tiene o debe dar o en algún momento imposibilitarse de poder denunciar, ¿no? Sea incluso la pareja con la que está viviendo, o sea, el esposo, porque muchas de ellas a veces tienen ese pensamiento de que porque las fuerzan a tener relaciones sexuales es lo que ella debe de cumplir, ¿no? Dentro del hogar. Y sin embargo, eso está penado, ¿no? Eso es una violación sexual, a la cual tenemos que tener en cuenta como sociedad, ¿no? Es un delito. Justo me ha hecho recordar un caso que nosotros tuvimos hace mucho tiempo en el centro donde atiendo. La psicóloga, que había un señor que venía y quería denunciar a su pareja. ¿Y por qué? Porque su mujer no quería tener hijos, no quería tener relaciones sexuales con ella, con él, y bueno, esa era violencia, decía él. Y cómo era posible que él, después de tantos años que han vivido, ella no quiera tener relaciones sexuales con él, ¿no? Y era violencia. Entonces... Sí, Kelly. Y también dentro de los espacios de las instituciones educativas existen protocolos, así como en el MINSA hay un protocolo para lo que es el kit de emergencia en caso de violencia sexual. También en los colegios, felizmente, existen protocolos de atención en violencia escolar, pero especifican violencia sexual, ya sea entre compañeros, que haya ocurrido entre estudiantes, entre los docentes, docente hacia un alumno o un personal de educativo, ¿no? Hacia un estudiante, ¿no? Y que esos protocolos también involucran a las otras, al MINSA, ¿no? Porque hay una derivación del caso y todo lo demás, y el director tiene que realizar y seguir el protocolo, pero también el acompañamiento, pues, del SEM y la comisaría, que también va de la mano, ¿no? Y es muy importante lo que tú dices de que tenemos que estar alertas, ¿no? Siempre de esas situaciones para poder intervenir de manera oportuna. Claro, y ahí es importante que revisemos, ¿no? Las páginas institucionales, porque Minedo con el MIM tiene una cartilla de señales de alerta para la niñez, adolescencia y juventud. Así que hay que revisarla porque nos ayuda a identificar casos que son violencia sexual. Y recordar que la celeridad en la atención del caso de violencia sexual es muy importante, ¿no? Es decir, denunciar en policía o fiscalía, y bueno, ahora también el Poder Judicial está también recibiendo denuncias, que es parte del grupo familia. Entonces, ya no hay excusa para decir, no me quiere atender la policía, no me quiere atender el fiscal. O sea, tenemos opciones, ¿no? Tenemos opciones, y además
atender, ¿no? Sino que a veces hay algunas personas que, como comentábamos hoy día, tienen algunos mitos y creencias, ¿no? Y dicen, pero mira tu ropa, pues, ¿cómo está tu ropa tan chiquita y Claro, no quieres que nadie te diga nada, mamita? Dicen, ¿no? Entonces, esas son Ujú, creencias, no es la institución, sino es la persona. Entonces, ujú. también hay instancias como Defensoría del Pueblo, en el caso de la policía, el 1818, opción 3, que podemos presentar una queja, ¿no? No Cuando no debemos. quiere recibir nuestras denuncias. Ujú. Exacto. Y la importancia de la salud mental, ¿no es cierto? Aquí nuestros amigos, el psicólogo y la psicóloga, que nos pueden comentar qué importante es, muy aparte de denunciar, el acompañamiento psicológico, ¿no? claro, fundamental. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando una persona está en una relación de pareja, este tipo de violencia que se ejerce cuando la obligan a hacer cosas que ella no desea o a tener relaciones sexuales cuando no lo desea, ella acude a su mamá o a su papá, por ejemplo, para contar lo que está pasando y no le creen tampoco. Aunque sea adulta, le dicen, no, tu obligación es casarte, tienes que tener relaciones, aunque la relación sea violenta, sea obligada, sea, porque las violaciones también se dan en la relación de pareja. Entonces Ujú. ella se siente que muchas veces es culpable porque los argumentos que usa el hombre, ejerce esta violencia dentro de la pareja, le dice que tú si lo disfrutas igual. Y ella se siente culpable porque a veces lo disfruta. O se siente culpable porque hizo algo que no quería hacer porque su pareja lo obligó. Pero piensa que está bien y le da vergüenza porque la persona que más quiere le está haciendo este daño. Está abusando de ella, la está violando, la está maltratando y el marido también muchas veces la amenaza diciéndole, si no lo haces voy a gritar, se van a enterar tus hijos, se van a enterar los vecinos y le voy a hablar a tu papá y habla con los padres y los padres hablan con ella para que cumpla con su deber de esposa. Porque si no, Entonces, no le- eso no debería darse. Ujú. Y es por falta de información sexual y de formación en sexología. Ujú. Debemos romper con esas creencias, ¿no? Debemos cambiar Eh, el chip de la población sobre ese tema, ¿no? Porque es importante que entiendan de que actualmente todas estas ideas que tenían son violencia, ¿no? Son exacto. violencia y eso debemos modificar. Y justo una opinión al respecto, ¿no? Que nos dice la presidenta de APSES, que está con nosotros también conectada, Ujú. Vicenta Delgado, que nos habla de la importancia del quehacer profesional para incorporar enfoques, ¿no? Justo lo que comentaban ustedes, el enfoque de género, diversidades, sexuales, reproductivos, dentro de este último derecho, pues el derecho al placer que nos comenta, ¿no? Qué importante eso es incorporarlo. Y conocer la función sexual, o sea, cómo funciona tu organismo. Si tú no sabes, tienes que conocer lo que es respuesta sexual, cómo se produce un estímulo, quién te administra el estímulo, qué métodos son válidos para excitarte, porque muchas veces hay prejuicios. No sabe la gente que es normal, todo lo que tú quieras hacer es normal en una relación de pareja, lo que quieras hacer sexualmente, Definitivo. siempre y cuando haya consenso entre los dos y que no cause daño ni sufrimiento a ninguno de los dos. Y ese es un principio básico. Y es Exacto. un derecho, además, un derecho de la mujer a disfrutar de su sexualidad. Exacto, ¿no? Es un Y derecho eso tiene que importante. ver mucho con la educación sexual integral, ¿no? De generar comportamientos autoprotectores, en realidad desde la niñez. Porque les comento justo un caso que tuve antes de ayer, como justo les comentaba, en base a todos estos exámenes que realizamos a las pacientes, ellas vienen pues anualmente para sus despistajes. El hecho de poder preguntarle a una mujer cuándo iniciaste relaciones sexuales por primera vez y que te digan la relación que fue consentida o la relación sexual que fue por violación, ¿no? Ella la violaron cuando tenía 8 años y de manera sistemática hasta los 16, en la cual recién pudo escapar de casa para poder alejarse de ese agresor. Y ese agresor no era otra persona que su propio padre. E incluso también hacía material pornográfico infantil y lo vendía. Y su tío también la amenazaba a ella con que no pudiera denunciar porque si no le iban a matar, ¿no? Entonces ella No, escapó de provincia y se vino aquí a Lima. Entonces estos comportamientos autoprotectores que te da la educación sexual integral, no solamente desde la etapa de adolescente, sino desde niños, te da esa seguridad
denunciar a tiempo, ¿no? Porque muchas de las mujeres a las cuales podemos tener a consulta no pasan ni en las cuales te digan de que ella fue violentada cuando era niña. Y sin embargo, la familia no le creyó, no recibió el apoyo y no pudo huir, no pudo escapar a tiempo, ¿no? Y muchas veces estas violaciones son sistemáticas por las mismas personas que de repente la acogen o por sus mismos familiares, ¿no? Exacto, sí. Adelante, adelante. Sí, de hecho lo que dice Liliana es muy cierto y nos enteramos cuando ya la mujer llega a una edad adulta, cuando ya, digamos, ha pasado muchos años y recién logra hablar con algún profesional cuando ahonda un poco en esos temas, ¿no? Es lamentable la situación y creo que justamente ayer cuando los profesionales me decían, ¿qué pasa si el adolescente que me cuenta o el niño me cuenta y me dice que no debo denunciar o no debo informar a sus padres porque no quiere? Y yo le digo, entre que el niño o el adolescente se incomode porque tú le dijiste a los padres o hiciste la denuncia, a que el niño siga sufriendo o la niña siga sufriendo violencia, creo que sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Debemos buscar la protección de cualquier menor, de cualquier niño, niña, adolescente que está en desventaja, en una situación de poder, que está sufriendo violencia, ¿no? Y creo que esa es la idea, para que más adelante las mujeres y en general las personas, ¿no? Dejen de seguir sufriendo violencia o otras personas lleguen a sufrir violencia por el mismo agresor, ¿no? O agresora, ¿no? Por eso en la familia, sí, por eso en la familia es muy importante hablar sobre este tema, o sea, decirles, cuéntame si alguien te toca indefinidamente que yo te voy a creer. Enseñarle a un niño de 3 años cuáles son las partes de su cuerpo con los nombres correctos. Nadie te puede tocar, solamente el médico, tus papás, cuando van a consulta médica, pero también hay muchas conductas que a veces traspasamos los límites de los padres. Cuando llevamos a los niños a dormir en la cama nuestra, y ya son niños de 4 o 5 años, cuando nos bañamos con ellos, porque ahora hay una teoría de que ya no es así. O sea, porque tiende a confundir el niño. A partir de los 4, el niño debe bañarse él solo. Tiene la capacidad para hacerlo, no meter a todos los hermanos juntos en el baño, ¿ok? Enseñarle que genere redes de protección, saber a quién acudir, pero eso también para la mujer abusada o violada. La mujer abusada tiene que saber que puede contar con familia, amigos, que no se calle. O sea, si está en una situación de violencia, tiene que hablarlo, por más vergüenza que le dé, y que no tenga miedo, porque muchas veces tienen miedo o vergüenza de hablar mal de su pareja. Aunque su pareja sea una mala persona, entonces no lo habla porque no lo quiere hacer quedar mal. Justo ahí me hace recordar algo muy importante que quisiéramos remarcar en este mes de la no violencia hacia la mujer, es que las mujeres, a veces creemos que las mujeres sufren más violencia porque son calladitas, ¿no? Porque les gusta. Y entonces claro, ahí justo con la experiencia que nos están comentando acá los compañeros y compañeros, teníamos que tener presente que dentro del ciclo de violencia hay una etapa en la cual la persona que sufre violencia sobrevive y tiene un espacio de negación, ¿no? Nadie quiere reconocer públicamente, a mí me violaron, a mí me tocaron, entonces lo niega y se inventa una historia. Es difícil. Y es difícil porque yo te elegí a ti, yo te guiñé el ojo, yo te abrí la puerta de mi casa, yo empecé a whatsappear contigo, ¿no? Y yo te di la entrada y entonces yo tengo la culpa, ¿no? Entonces el sentimiento de culpa es muy grande, entonces eso hay que entenderlo como profesionales, como hermanas, como familia, que lo primero que tenemos que decir a todas las personas, independientemente si sufren o no violencia, que sea claro que cuando hay un episodio de violencia, la culpa la tiene la persona que agrede. Exacto. ¿No? Siempre claro, siempre. Bien claro, constante. De tal manera que así no haya temor de contar los hechos, ¿no? Y de salir de ese espacio en el cual está sobreviviendo y se adecúa, ¿no? Y espera, como dicen aquí, 5, 6, 10 años. En el CEN es triste ver casos como eso, ¿no? Las jóvenes ya cumplieron 18 y ahora sí vienen a denunciar al padrastro, al abuelo, o sea, porque ya pueden y no se puede hacer nada, lamentablemente, porque posiblemente la fecha que ocurrió pues fue hace 10 años, 15 años. Claro. Sin embargo, puede denunciarse todavía, ¿no? Sí, puede denunciarse. Actualmente ya han cambiado las normas, ¿no? Pero anteriormente, ¿qué hacemos cuando nos contaban? Decíamos,
ya no podemos hacer nada, ¿no? Incluso no sabe la ubicación de la persona, ya no sabe absolutamente quizás nada, pero se queda con esa sensación de desprotección, ¿no? Y a veces lo carga para siempre, pero sobre todo creo también, Kelly y compañeros, que queda un poco el hecho de el apoyo y el soporte familiar. En los casos de violencia, y sobre todo de violencia sexual, en el caso de niñas y adolescentes, el apoyo familiar, el acompañamiento de la familia, el soporte de la familia es sumamente importante. Que no le crean o que no le tomen importancia o que simplemente hablen con el agresor para que se retire o se vaya del espacio donde está. Y que no, o peor aún, que no hagan nada, ¿no? Es una situación que genera traumas, ¿no? Heridas en los niños, en las adolescentes, en las niñas, y que posteriormente se genera pues un vínculo, un clima familiar desfavorable, ¿no? Y otras situaciones colaterales, ¿no? Yo Eso creo que creo que es además fundamental. genera disfunciones sexuales en la mujer, porque a la larga una mujer que está maltratada, violada, de niña o en pareja o en matrimonio, va a tener deseo sexual inhibido, va a tener deseo sexual inactivo, va a tener baja frecuencia sexual, va a tener vaginismo, va a sufrir de difusión orgásmica. Todas estas alteraciones de las distintas fases de la respuesta sexual tienen consecuencias cuando ha habido violación. No en todas, pero en diagnóstico, cuando se hacen las causas, cuando haces un diagnóstico diferencial en sexología clínica, tú te das cuenta que muchas veces muchas patologías tienen que ver con situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, porque el maltrato no solamente es físico, puede ser psicológico. Y esta violencia también se da cuando disminuye a la mujer para que se vaya debilitando poco a poco y después utilizar la fuerza para que sexualmente haga lo que el hombre quiere. Sí, y miren, Y sobre justo hay todo que puede haber también conductas negativas, ¿no? Hacia la sexualidad, incluso aversión, evitación, Aversión. frustración, ¿no? Insatisfacción, inestabilidad en las relaciones íntimas, en las relaciones de pareja, ¿no? A veces las evalúas negativamente y se niega el hecho de poder tener incluso una pareja, ¿no? Con estos problemas relacionados a su intimidad y lógicamente las disfunciones sexuales, como lo decía Pedro, ¿no? Que son tan presentes en nuestras pacientes, en nuestras usuarias que vienen con ese contexto de antecedente de algún momento de haber tenido una violencia sexual, ¿no? O violación sexual. Y ustedes deben haber visto también que hay falta de planificación familiar cuando sucede eso. Infecciones de transmisión sexual porque el hombre se niega a usar preservativo. Claro, ¿No? también es Sí, considerada definitivamente, ¿no? una O violación. incluso el hecho de retirarse el preservativo sin consentimiento de la pareja, ¿no? Exacto. Eso también se ve actualmente y la exposición Es a una tener una moda. infección de transmisión sexual es sumamente alta, ¿no? Que a veces hay que tener sí el conocimiento pleno de que es su derecho, de que no puede ella mancillar que permita ello, ¿no? De que está siendo violentada en ese mismo momento, ¿no? Eso tiene que tener Exacto. totalmente Y seguridad, que no hay de no problema. ser expuesta, de no estar expuesta a una infección de transmisión sexual o un embarazo no planificado. Sí, Claro. miren, el tema es tan amplio que sin darnos cuenta ya pasó una hora. Y hay un último comentario que me parece bien importante, que dice María Teresa, que dice, ¿cómo se va a respetar si el mismo Estado no respeta ni protege, ¿no? Creo que es una pregunta bien reflexiva, pero yo, por ejemplo, invitaría que el Estado somos todos y todas, ¿no? Claro. Tú que me escuchas, que me ves, yo, construimos el Estado, ¿no? Entonces, vigilancia ciudadana. Si vemos que Exacto. alguna persona que forma parte, es funcionario, servidor del Estado, no cumple, una llamadita a Defensoría del Pueblo, al 1818 de la policía, o si control interno del Ministerio Público, o si no, ODECMA, también es del Poder Judicial. Todo esto sanciona disciplinariamente a la persona pues que no cumple con su rol, ¿no? Claro, debemos combatir a los agentes o los servidores que no cumplen su rol y su función. Exacto. Va a haber, siempre va a haber, tenemos que luchar contra eso. Y claro, tenemos que participar, ser más ciudadanos, más participativos, ejercer nuestro derecho a la participación juntamente y la vigilancia, como dice Kelly. Bueno, no va a ser la última vez. Vamos a empezar a poder hacer algunos en vivos así, de esta manera, tipo conversa, porque consideramos que
le da la carta abierta para que ustedes del público nos puedan preguntar y opinar y enriquece el diálogo, ¿no? Pedro, ¿se nos podría decir cómo te va su mensaje? Sí, como no, que por favor creen redes de apoyo, que no tengan vergüenza, que denuncien, que las personas que observan estas situaciones, como vecinos o amigos, no sean cómplices, porque un observador se vuelve cómplice y por lo tanto participa también de esa violencia. Y antes de irme quiero invitarlos, como todos son de la vida real, o muchos son de la vida real, que esta fecha, el 28 de este mes de noviembre, a las 5 de la tarde, un psicólogo de mi promoción, que somos de la primera, Ángel Noriega y yo vamos a presentar un conversatorio sobre nuestra experiencia, nuestros estudios en especialidades, y va a ser algo muy informal, muy divertido, porque él es organizacional, y yo era organizacional y después me pasé al área sexológica. Entonces vamos a conversar, los invito a participar, y el 30, por supuesto, hay un homenaje también por el aniversario de la universidad, y los de la primera promoción vamos a ser homenajeados ahí también. Entonces los invito. Nos sumamos. Qué bueno, nos sumamos con Pedrito. Gracias. Ahí estaremos. Lisette, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, decirles que todos y todas somos seres humanos que nacemos libres, ¿no? Libres e iguales en nuestros derechos. Entonces, y uno de nuestros derechos es el derecho a disfrutar una vida libre de violencia, con dignidad. Entonces, no dejemos que los demás decidan por nosotros, que los demás solamente busquen su bienestar, sino nosotros también buscar nuestro bienestar y ejercer nuestro derecho, no callar nuestra voz y siempre apoyar a las demás personas a que también puedan levantar su voz o ejercer sus derechos. Nada más. Muchas gracias a todas por participar. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Bueno, yo me sumo a lo que comentan aquí mis compañeros y miembros ilustres de APSES. Nosotros tenemos como línea promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales, reproductivos, que son en este caso derechos humanos, ¿no? Entonces invitamos a todos y todas a que este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora a nivel internacional, cuestionemos mandatos aprendidos de la niñez y los visibilicemos, ¿no? Como es la cosificación, la dueñidad, el considerar que el cuerpo de las mujeres es propiedad, territorio que todo el mundo puede tocar, e informemos de los servicios, aliados, amigos, como ATSES, por ejemplo, que es un aliado para ustedes, para que podamos brindar información y orientación y ya detengamos hechos violentos, ¿no? Que veamos un país en el cual prontamente no exista ninguna forma de violencia hacia la mujer ni ningún integrante del grupo familiar, ¿no? Es un mensaje que les queremos dar a nombre de APSES. Muchas gracias por su atención. Esperamos estar en contacto con ustedes. Así es que nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Felicitaciones. Felicitaciones. Chao, chao.